lo que la cruz provoca a través nuestro, de los hijos, de lo que la cruz hace en nosotros, los hijos, mejor dicho. Lo que la cruz provocó, que es libertad. ¿Cuántos son libres en este lugar? Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Para los que tienen Biblia, Romanos capítulo 8, el 1 en adelante. Romanos 8, del 1 al 17, vamos a leer. Necesito toda la atención. ¿Me encontrarán? Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él en su gloria. Gloria a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te quiero pedir que bendigas, Señor, estos próximos minutos donde vamos a compartir tu palabra. Te quiero pedir que bendigas, Señor, esta tarde, este mensaje, Señor. Hablanos a lo profundo de nuestro corazón. Habla, Señor, a lo profundo, Señor, de nuestro espíritu. Como estábamos leyendo, Señor, no queremos andar por la carne, sino que queremos andar por el espíritu, Señor. Queremos ser personas, Señor, que te amen y que vivan, Señor, tu voluntad, Señor, en todo tu esplendor, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia que podemos sentir, Señor, en casa, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pablo, a través de estos escritos, de estos versículos, nos enseña, o mejor dicho, nos recuerda un montón de cosas que la cruz provocó para cada uno de nosotros, para los hijos de Dios. Y algo que me encanta de Pablo es que él habla, o si alguien leyera sin conocer la historia de Pablo,
Tal vez nos imaginaríamos que está hablando alguien que nunca sufrió o que nunca tuvo problemas, porque Pablo habla de que somos libres, de que ya no somos esclavos, de que no hay condenación, dice un montón de cosas con una seguridad tremenda, con una convicción que no se le compara a otro. Ahora, si vemos la vida de Pablo, él vivió cárcel, vivió persecución, vivió cosas muy injustas por seguir a Cristo. Ahora había una convicción dentro de Pablo que le hacía decir y confesar que él era libre, porque su libertad no era según las circunstancias externas, sino que su libertad venía de que había conocido y que realmente había vivido en carne propia el poder de la cruz. Entonces, cuando vivimos y experimentamos el poder de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nadie vuelve a ser igual. Amén. Cuando conocemos la cruz, algo dentro de nosotros empieza a ser transformado. Pablo lo estaba viviendo, era todo lo que escribía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo había muerto y empezó una nueva temporada donde Cristo vivía en él. Había una convicción tan fuerte en Pablo y una seguridad tan fuerte que no había ninguna circunstancia que moviera las convicciones de Pablo. Y sabes que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, lo que tenemos que recordar son estas cosas que nos escribió Pablo a través de Romanos. Es lo que Jesús decía y lo que Jesús hablaba de esa libertad completa. La cruz lo que vino a hacer es a transformarnos por completo. No había salida. Éramos nosotros los que teníamos que estar en ese lugar, en esa cruz. Y aún así Jesús tomó nuestro lugar por amor. Entonces, cada vez que tomamos esto, no hacerlo como un ritual, no hacerlo como una costumbre una vez al mes, sino haciéndolo conscientes de lo que la cruz generó para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Hay 4 recuerdos que estos versículos Pablo habla hacia la iglesia y los queremos recordar juntos. Lo primero y el primer punto que la cruz nos recuerda es que no hay condenación. No hay condenación, ya no hay condenación. Cuando recordamos la cruz, lo que recordamos es que ya no hay condenación. Poneme el versículo 1, Alvarito, Romanos 8:1. Él dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Todo aquel que se encuentra con Cristo es una persona la cual ya no vive en condenación. ¿Por qué Pablo empieza hablando de esto? ¿Por qué? Porque el diablo quiere condenarnos. Cada vez que vos le fallás a Dios, cada vez que vos le errás en este camino como hijo de Dios, lo que quiere hacer el diablo es condenarte por tus errores, por tu pasado, por tus acciones. Fue lo que ha pasado a lo largo de la historia desde el principio. Si vemos en Génesis, Adán pecó, Eva pecó, y lo que pasó fue que lo primero que vino es la condenación. ¿Sabés lo que quiere hacer la condenación? Quiere que nos apartemos, que nos aislemos. Eso es lo que quiere hacer la condenación. Adán y Eva pecaron y se fueron a esconder, se fueron lejos de Dios. Y es eso lo que quiere hacer el diablo en nuestras vidas, que nos apartemos y que nos vayamos lejos de Dios. Quiere condenarnos. Hay personas que conocieron a Cristo, pero aún así el diablo los sigue condenando en la mente. Cuando ya Cristo provocó una libertad completa, inigualable, Cristo nos hizo libres, amén. Pero aún así hay muchos que siguen viviendo en condenación, siguen viniendo a la iglesia, pero aún así el diablo los condena en la mente. Vienen, cantan y el diablo, el enemigo, se mete en la mente y nos hace pensar, ¿qué es lo que estás haciendo adorando el domingo en la iglesia? ¿No te acordás lo que hiciste en la semana? Mirá que yo sé todas las cosas que vos en las cuales fallás. Y el diablo los condena. Hay personas
que ya tienen que vivir en libertad. Pero como no le damos a veces lugar al Señor para que trate en nosotros ciertas debilidades, son puntos ciegos que le permitimos al enemigo para que juegue en nuestra mente y nos condene. Cuando recordamos la cruz, tenemos que recordar que ya no hay condenación, que el enemigo no nos siga jugando una mala pasada con eso. Ya no hay condenación. Vivamos en el perdón de Dios. Dios ya te perdonó. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué empieza diciendo esto a la iglesia? Ya no hay condenación. Para que ya no te condenes más. No te condenes más por tus errores. No te condenes más por tu pasado. Sos una nueva criatura. Ya no te condenes más. Hay personas que viven esta vida cristiana condenándose. Hay personas que se siguen culpando en la mente por errores del pasado. Hay padres que se siguen condenando por errores que cometieron con sus hijos. Ya está. Deja de condenarte. Sos nueva criatura en Cristo. Cristo ya te hizo libre, ya te perdonó, aún de los errores, de los peores errores. Dios ya te perdonó. Hay matrimonios que se viven condenando por el pasado. Ámense con gracia. Si Cristo los perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar? Ya no hay condenación en Cristo. Vivamos en su gracia y en su perdón. Él te perdonó. Viví libre. No te condenes más. Pablo lo dijo, Jesús lo dijo. ¿Por qué cada vez que Jesús compartía la mesa y en la última cena decía, hagan esto en memoria de mí? ¿Sabes por qué? Porque la mente es engañosa, nuestras emociones nos juegan una mala pasada y nos empezamos a olvidar de los beneficios de la cruz. Pero ¿sabés qué es lo hermoso de la cruz? Que cada vez que miramos a la cruz ya no hay condenación. Amén. Amén. Lo otro que nos recuerda la cruz es que ya no somos esclavos. La cruz no solo quitó nuestra condenación, sino que además rompió nuestras cadenas. No solamente nos quitó de esa culpa que sí la teníamos, sino que nos hizo libres por completo, porque Jesús tomó nuestro lugar, pero también nos libra de las cadenas que nos ataban. Y quiero que leamos en Romanos 8, 12 al 15. Que dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Entonces Dios no solo quitó nuestra condenación en la cruz, sino que nos libró de las cadenas. Ya no vivimos como esclavos, ahora somos hijos. Entonces Pablo acá nos muestra que hay dos formas de relacionarnos con Dios. Podemos relacionarnos como esclavos o podemos relacionarnos como hijos. Pablo usa esta imagen de esclavo a los romanos porque ellos tenían bien claro qué significaba ser un esclavo. Ellos lo entendían. Una persona que era esclava vivía bajo el miedo. Una persona que era esclava podía ser rechazada. Una persona que esclava no tenía derechos propios. Una persona esclava podía ser vendida, podía ser quitada de la casa, estaba dependiendo del amo y su permanencia en el hogar. Una persona esclava era dominada y guiada por el miedo. Aún todas sus acciones y lo que hacía dependían del miedo. Ella obedecía porque era su deber, porque si no podían echarlo. Entonces acá Pablo nos dice, Dios no nos dio un espíritu que nos haga esclavos del miedo, sino que Él nos hizo libres. Entonces significa que podemos seguir relacionándonos con Dios a través de la esclavitud o del miedo. Muchas veces queremos acercarnos a Dios y pensamos, bueno, si no oro, quizás Dios no me va a amar.
Si fallo, ¿me va a abandonar? Como buscando esa aceptación, como ganar una aceptación. Pero Pablo dice, no recibiste un espíritu de esclavitud que te ponga de vuelta en el miedo, sino que obedecemos a Dios porque Él nos adoptó. Y esa es la otra palabra que usa. Dice que nos dio un espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar Abba, Padre. La adopción también para los romanos era un acto jurídico definitivo. O sea, una vez que una familia adoptaba un hijo, no había vuelta atrás. No se podía arrepentir y devolverlo. No, era un acto jurídico definitivo. El hijo que era adoptado bajo el régimen de los romanos perdía todo vínculo con su familia anterior. Si esa persona tenía deudas, sus deudas eran borradas. Esa persona tenía un nuevo nombre. Esa persona tenía una nueva autoridad, un nuevo padre, tenía una nueva autoridad. Y adquiría todos los derechos de un hijo legítimo. Cuando la Biblia nos dice que el Espíritu, Dios nos dio ese espíritu de adopción, nos adopta como sus hijos, nos está hablando de esto, de que Él nos da un nuevo nombre, de que todos nuestros errores aún del pasado Él los borra por completo y nos da la oportunidad de empezar a vivir una vida nueva de su mano, que antes estábamos bajo el dominio de la carne, que habla también Romanos, del pecado, de nuestros deseos, pero ahora estamos bajo el dominio de Cristo, que Él nos arranca del reino de las tinieblas y nos posiciona en el reino de su amado Hijo. Él nos adopta como hijos y tenemos los derechos de hijos legítimos y podemos acercarnos confiadamente a Él, porque en Él vamos a encontrar esa gracia, esa misericordia. Y este Espíritu que nos adopta también nos hace clamar Abba, Padre. Abba, Padre. Abba es una expresión aramea que Jesús mismo utilizó. Era una expresión como diciéndole Padre, pero demostraba esa cercanía, esa confianza, demostraba esa intimidad. Ahora el Espíritu no simplemente nos adopta, sino que el Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros y nos permite acercarnos a Dios con esa confianza. Quiero que nos imaginemos una escena. Imagínense, hay un hombre que tiene una gran deuda en el banco, impagable. No la puede pagar. Pero todos los meses junta, ahorra, intenta de todas las formas, aprieta su economía para poder llegar, lleva la fecha de pago, va y paga. Y todos los meses lo mismo. Tiene que juntar la plata, no llega, es impagable, él no puede, pero intenta de todas las formas, va y paga. Cierto día va una persona al banco, sin decirle nada, se acerca a la gerencia y dice, voy a cancelar la deuda. Y paga toda la deuda, el gerente firma el comprobante, está todo bien, todo pago, ya no tiene deuda. Llama a la persona y le dice, mirá, alguien vino acá, pagó tu deuda, ya no tenés deuda, ya sos libre de tu deuda, ya está. Esta persona está tan acostumbrada que todos los meses sigue juntando la plata, va al banco y paga. Y le dicen, pero ¿por qué estás pagando? Si ya no debes nada. No, por las dudas voy a pagar. Pasa el siguiente mes, agarra la plata, va y paga. Una deuda que era impagable para él. Y todos los meses lo mismo. El gerente se acerca y le dice, ¿pero qué te pasa? Ya no debes nada. Ya no sos esclavo de esta deuda, ya sos libre. Y muchas veces nosotros como cristianos también estamos viviendo exactamente así con Dios. Cristo ya pagó la deuda. Él nos hizo libres de toda la deuda que nosotros teníamos, que era impagable para nosotros. En la lista de los decretos que nos volvía culpables fue clavada en la cruz, dice la Biblia. Él nos hizo libres. Él trajo esa libertad. Pero seguimos viviendo como si tuviéramos que pagar. El Señor quiere que seamos libres completamente, aún en nuestra forma de actuar y de caminar. Y como nos decía, ahora podemos llamar a Dios Abba, Padre. Ahora podemos acercarnos con esa confianza
al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Ahora podemos acercarnos confiadamente ante Él. Esto expresa confianza, cercanía e intimidad. Como les decía, Pablo está diciendo que el mismo Espíritu que habitó en Cristo, ese mismo Espíritu habita en nosotros y nos da esa confianza para acercarnos a Dios como hijos amados, ese Espíritu que nos adoptó. Y como decía Fede, antes Adán y Eva cuando pecaron se escondieron. Ahora nuestra acción como hijos tiene que ser ir corriendo a los brazos de nuestro Padre cada vez que fallamos, en todos los momentos. Entonces hay momentos donde la culpa o el fracaso quiere venir a apuntarnos, o el sufrimiento puede venir a hacernos dudar. Pero el Espíritu nos recuerda: ya no pertenecéis al pecado, ya el miedo no te domina, ya no es eso, no estás bajo el gobierno de la carne, ahora estás bajo el gobierno de tu Padre que te ama, que te guía. Ahora sos hijo, sos hija, sos amada. Mientras el enemigo te quiere decir: mirá lo que hiciste, el Espíritu Santo te quiere recordar: mirá de quién sos, mirá quién es tu Padre, recordalo. Y cada momento de nuestras vidas debemos caminar en esa libertad, permanecer en nuestra posición de hijos y vivir bajo esa posición, caminando en la seguridad que Él nos dio. Entonces, cuando nos dejamos de comportar como esclavos y empezamos a vivir como hijos, también podemos disfrutar de su presencia. No venimos a la iglesia, no oramos, no leemos la palabra para que Dios perdone o para que nos ame más, sino porque sabemos que Él nos ama, porque Él nos adoptó, porque disfrutamos, porque queremos adorarle, porque nuestro corazón le pertenece, porque entendemos que no lo merecíamos y Él se dio y se entregó y nos amó y nos dio este nuevo nombre de hijos. La cruz nos recuerda que ya no somos esclavos, que cada vez que recordemos ese evento, lo que Jesús hizo en la cruz, en nuestro corazón podamos sentir esa libertad que Él ya nos dio. No solo nos libró de la condenación, sino que nos libra de todas las cadenas que nos ataban. También la cruz nos recuerda que puede haber dolor, pero no desesperanza. En Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, la palabra del Señor nos dice: bueno, no todas las cosas van a ser buenas. Hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de no entender, pero nos da la seguridad que si amamos a Dios, aún todo eso que puede parecer no tener sentido o explicación en nuestra mente, nosotros amamos y confiamos en Dios, y aún todas esas cosas se pueden transformar para el bien de los que le aman, porque Él sigue construyendo su perfecto plan. Entonces, todo lo que puede parecer malo, Él lo sigue usando para transformarnos, Él lo sigue usando para restaurar y para guiarnos y para formarnos. Entonces, si hoy estamos sin respuestas, con situaciones que parecen malas, acá nos dice: bueno, no vamos a entender todo, pero sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. El Señor sigue trabajando. El Señor sigue formando parte de nuestra vida. Él sigue sentado en la autoridad, y más aún en nuestras vidas si somos hijos y vivimos como hijos. A Jesús, si pensamos en esa cruz, no le gustó los golpes, el sufrimiento. Un momento antes de saber lo que le esperaba, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero obviamente era duro, fue sufrimiento. Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Y Él atravesó el dolor de la cruz, Él atravesó el dolor del rechazo, Él atravesó ese dolor. Y aún ese dolor Dios lo transformó para el bien de muchos, de todos nosotros, de muchas personas. Así que
Quizás hoy no entendés el proceso que estás pasando, pero déjalo en las manos de Dios, que Él sigue obrando y que Él quiere seguir trayendo vida sobre tu vida y Él sigue estando en autoridad en cada uno de los procesos. Amén. Todo ayuda para bien, para los que aman a Dios. Eso es lo que te recuerda la cruz. Cada vez que participamos de la Santa Cena, es recordar de que todo lo que estamos pasando acá en esta tierra es temporal. Nos espera una gloria mayor. Amén. Recordar la cruz es recordar que tenemos salvación y vida eterna. Así que, ¿qué puede ser una situación en que estás viviendo? Una situación emocional, una situación financiera, una situación en la salud. ¿Qué es cuando Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros? Todo ayuda para bien para los que le aman. Y Dios te ama tanto, 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 que entregó a su Hijo en la cruz por vos. Él te ama con locura. No le creas al enemigo cuando te dice lo contrario. Él te ama, te cuida. Y todo esto, aunque hoy no lo entiendas y parece que no tiene salida, todo ayuda para bien, para los que le aman a Dios. Y yo sé que vos amás a Dios, con luchas, con caídas, pero vos amás a Dios. Y todo ayuda para bien, aunque hoy no entiendas. Así que vamos a participar de la Santa Cena.